el tema de la coparticipación, bueno, hay mucha expectativa por el fallo de la Corte, más allá de esta situación que lo va a resolver la justicia, el tema de lo político, ¿no? Con el federalismo no se juega, la carta que firmaron 17 gobernadores. Jeremías Biglia está con nosotros, que es comunicador social, analista político, en este último café, en este tema de la coparticipación. A ver, ¿qué está pasando, Jeremías? Bueno, primero disculpa que no puedo estar allá con ustedes, tuve un fin de semana accidentado, el fútbol me retiró un poco, así que bueno. No, la verdad que un tema sumamente interesante, complejo, ¿no? Siempre cuando hablamos de estos temas pareciera ser que es una temática directamente hecha para expertos o para especialistas y tiene que ver un poco, para introducir ya en el tema en discusión, un poco de la realidad, cómo está siendo, ¿no?, el funcionamiento de este sistema de coparticipación que, como sabemos, está establecido en alguna normativa de nuestra Constitución, pero que hace 30 años Argentina viene modificando, intentando restablecer, sin lograr el objetivo que todo sistema político buscó cuando se pensó en la reforma de la Constitución, que es encontrar un régimen que complemente un principio de solidaridad como también de racionalidad entre lo que aporta una provincia al fisco y lo que recibe. Y creo que esas tensiones son las que se están viendo hoy a la vista. Tenemos que recordar que esto parte como un régimen transitorio en un momento muy particular de la historia argentina, que era con unas presiones políticas muy fuertes hacia el gobierno de Alfonsín en el año 88. Después, con la reforma constitucional, se busca alcanzar ese acuerdo y después sucesivas modificaciones y, como siempre, nos vemos enroscados en pactos fiscales, en acuerdos entre las provincias con la nación, en donde siempre hay tensiones y en algún momento se ven beneficiadas un conjunto de provincias por respecto a las demás y viceversa, ¿no? Y creo que en esa estamos. Pareciera ser que en esta Argentina de que hace tan... O sea, esto es trascendental, ¿no? Porque define. El federalismo siempre se define a raíz de una distribución de los recursos, ¿no? Y eso implica un nucleamiento básico de consenso. Y en esta Argentina de la polarización pareciera eso casi ser un imposible. Jeremías, bueno, como lo decía Mariano recién, el gobierno ahora espera el fallo de la Corte porque no hubo forma de ponerse de acuerdo de otra manera. ¿Qué puede llegar a pasar? Algunas provincias que eran aliadas al gobierno se apartaron ahora, como Río Negro y Neuquén, que también llamó la atención. ¿Eso complica también toda la situación? Sí, justamente. Aún así creo que lo que ha podido lograr por ahí, por ponerlo en términos, juntar el presidente en torno a esta temática no ha sido menor, pensando también en la debilidad por la cual está pasando su propia administración. Claro. Y aún así también, digamos, muchos gobernadores juegan su capital político en pegarse a la figura del presidente, que creo que eso en cierta manera, por una cuestión también de necesidad de recursos, como siempre sabemos, ¿no?, el centralismo fiscal muchas veces en el reparto entre nación y provincia termina siendo, ¿no?, la caja central que termina disciplinando a las provincias hacia el interior. Como aún así es un riesgo para los gobernadores de pegarse a la figura de Alberto Fernández en este momento. No obstante, como ustedes bien decían, algunas provincias se diferenciaron, sobre todo cuando entra a judicializarse la temática. Y creo que lo que está en juego también es cada una de las estrategias políticas, tanto de las retóricas de los gobernadores del interior, como así también incluso una persona que va a hacer de esto una victimización retórica del conflicto, que va a terminar siendo Horacio Rodríguez Larreta, que ha tenido hasta este momento algunos problemas para insertarse en la discusión política nacional. Y bueno, creo que esto le va a terminar siendo beneficioso en cierta manera, porque se va a ver como una de las personas afectadas directamente a raíz de una supuesta discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Claro, este es el tema, ¿no?, en donde esa firma y con el federalismo no se juega, esa presión de los gobernadores es una frase fuerte. Después hay que ver, ¿no?, si esa coparticipación significa más federalismo y demás, y en esos términos. Pero al menos el título como que suena pesado. Sí, indudablemente es así. Y pareciera ser, ¿no?, que en relación a esta temática, como decía, tan complicada, tan compleja, pareciera ser que siempre está supeditada más a la capacidad de negociación política, porque si uno piensa en la densidad poblacional y lo que recibe el nivel de desarrollo económico y lo que recibe cada provincia, por ejemplo, casos similares, recibe mucho más provincias del norte como Santiago del Estero o como Formosa, que dependen básicamente, hasta diría casi de un 80% de la asistencia del poder central para sostener, digamos, el financiamiento de la propia provincia, con provincias de la misma densidad de las provincias del sur que reciben muchísimo menos. Y como así pasó en el periodo de Mauricio Macri, que si bien la discusión que era razonable, por ejemplo, con el fondo de la provincia de Buenos Aires, los que se vieron más beneficiados durante ese lapso de administración de Mauricio Macri, quienes más recibieron en un aumento el incremento de las transferencias a las provincias, fueron la provincia de Buenos Aires en sí
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual siempre está supeditado a las discusiones y los vaivenes políticos. Y creo que ahí está la complejidad de este asunto, ¿no? De no encontrar un principio que sea el adecuado, que no sea equitativo y que a su vez que sea razonable y que no sea discrecional. Bueno, habrá que esperar cuál es el fallo de la Corte. De todas maneras, sea cual sea, vamos a tener algún tipo de polémica, me imagino. Sí. Así que... Además es una oportunidad más perdida, ¿no? Para la clase política, que siempre tiene la atribución para dar estas discusiones, son quienes deben formar y constituir las leyes. Pero bueno, sabemos que en este país es más difícil cambiar la ley de coparticipación que la propia Constitución Nacional, porque se tienen que poner de acuerdo todas las legislaturas, todos los gobernadores, con lo cual pareciera casi utópico, ¿no? Jeremías, te vamos a volver a convocar. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.